por mi hijo Dixon Angélica y Morena Olivado Tavis, y vamos a exponerles sobre la introducción al análisis estadístico. Para comenzar, la teoría de la probabilidad. Esta aborda el análisis estadístico como la probabilidad de predecir con precisión un evento o el alcance que puede tener un efecto. Las enfermeras e investigadoras podrían interesarse en lo que es buscar la probabilidad de resultado de una acción en específico de enfermería, por decir, una situación particular de un paciente. Y prueba de hipótesis clásica, se refiere al proceso de probar una hipótesis para inferir la realidad de un efecto. Este va a comenzar, como conocemos, de una hipótesis nula que no supone ningún efecto. El investigador aquí establece los valores de las probabilidades teóricas, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera, y la probabilidad de tener la hipótesis nula cuando esta es falsa. Los pasos que describen cada uno de los componentes de la prueba de hipótesis estadísticas va a ser que primero se va a iniciar la hipótesis, se va a establecer su alfa de estudio, ya sea que sea un error tipo 1, es decir, el alfa. Se va a configurar la versión beta del estudio o el error del tipo 2 y se va a realizar un análisis de poder. Posterior a esto se va a diseñar y realizar el estudio, se calculará la estadística apropiada sobre los datos obtenidos, se va a comparar la estadística obtenida y si su estadística obtenida excede el valor crítico en la tabla de distribución, se va a rechazar la hipótesis nula y en caso de que no sea así, se va a aceptar. Están los errores de tipo 1 y 2 y aquí se va a elegir la probabilidad de cometer algún tipo de error. Cuando hablamos del 1, como dije ahorita, es el alfa, y si disminuimos la probabilidad de cometer un error, por decir el tipo 1, vamos a aumentar la probabilidad de cometer un error de tipo 2. Este va a ocurrir como resultado de cierto grado de superposición entre los valores de diferentes poblaciones. En algunos valores la probabilidad de ser superior al 5% de estar dentro de la población, puede estar dentro de las dimensiones de otra población. Cuando hablamos de poder estático, con poder es la probabilidad de que una prueba estadística detecte un efecto cuando realmente existe. La potencia va a ser como decir la inversa del error tipo 2, y se calcula como 1 menos beta. El error de tipo 2 es la probabilidad de retener la hipótesis nula cuando esta es falsa. Con tamaño del efecto, es el grado en que el fenómeno está presente en la población o el grado en que la hipótesis nula es falsa. Un ejemplo aquí es, por ejemplo, si se miden los niveles de ansiedad, primero se va a medir, por decir, en casa y después justo antes de la cirugía. El tamaño del efecto va a ser grande si se espera que haya un gran cambio en la ansiedad, pero si se espera que haya un cambio muy pequeño en los niveles de ansiedad, vamos a decir que este efecto también va a ser pequeño. Las muestras y poblaciones, el uso de los términos estadística y parámetro puede resultar confuso porque la población o diferentes poblaciones hacen referencia a esto. Entonces en estadística va a ser una media, va a ser un valor numérico obtenido de una muestra. Y el parámetro va a ser la característica numérica verdadera, pero desconocida de una población. Por ejemplo, este símbolo, el del mu, es la media poblacional o media aritmética. También se puede demostrar que la media de la distribución muestral, es decir, la media de las medias, es igual a mu y un valor numérico que es la media, sería x, de la muestra de la estadística, y un valor numérico de la media de la población sería S. Los tipos de estadística, hay principalmente dos, que esta sería la descriptiva y la inferencial. La descriptiva, se calculan para revelar las características de la muestra y describir las variables de estudio. Y en la inferencial se van a calcular para sacar conclusiones, hacer inferencias sobre la población
Las medidas de tendencia central, pues estas son relacionadas a la estadística descriptiva. Estas representan medidas de tendencia central, que son la media, la mediana y la moda. Todas estas estadísticas son representaciones o descripciones del centro o medio de una distribución de frecuencia. La mediana aquí va a ser pues el valor medio exacto o el promedio de los dos valores medios, si hay un número pues par, ¿no? La moda va a ser el valor que ocurre con más frecuencia y pues como moda pues puede haber varios. En una curva normal, la media, la mediana y la moda son iguales o pues muy aproximadas. La distribución de muestreo. Aquí pues la forma de la distribución pues va a proporcionar datos importantes, por ejemplo el contorno de la forma se obtiene utilizando el histograma y dentro de este esquema pues va a estar este, ¿no?, de la media, mediana, moda y estándar. Cuando estamos hablando de simetría, pues la curva es simétrica en en el lado izquierdo es como un espejo del lado derecho, o sea, son pues iguales. En estas curvas, la media, la mediana y la moda son iguales y son el punto de división entre pues izquierda y derecha. Cuando hay una simetría, pues se puede mostrar la curva de varias formas. Puede ser que se encuentre positivamente sesgada o negativamente. En cuanto a la modalidad, pues en la mayoría de las curvas encontramos que son unimodales, lo que significa que tienen pues un solo modo y las frecuencias disminuyen pues progresivamente a medida que se alejan del modo. Las distribuciones simétricas pues suelen ser unimodales, sin embargo pues también pueden ser bimodales o multimodales. Y con kurtosis nos referimos a, bueno, es la forma en la que se explica el grado de la punta de la curva. Está relacionada con la dispersión o la varianza de las puntuaciones. Pruebas de normalidad, estas se van a calcular para medir el sesgo y la kurtosis de la distribución de frecuencias. La prueba W de Shapiro-Wilk, pues es una forma de evaluar esto, ¿no? Aquí en estadística inferencial, esta se calcula para sacar conclusiones y hacer inferencias sobre la población en general basándose en el conjunto de datos total de nuestra muestra. Aquí se divide en dos, que es estadística paramétrica y la no paramétrica. Primeramente, la estadística paramétrica es el tipo de análisis estadístico más utilizado. Se conoce así porque los hallazgos se infieren a los parámetros de una población distribuida normalmente. Aquí en este enfoque, Fisher en 1935 refiere que se tienen que cumplir 3 supuestos antes de que pueda utilizarse este tipo de estadística. El primero es que la muestra, se extrajo de una población para la que se puede calcular la varianza. La segunda es debido a que la mayoría de las técnicas paramétricas tratan con variables continuas en lugar de variables discretas. Y el tercero es los datos pueden tratarse como muestras aleatorias. La estadística no paramétrica, en otras palabras, es la técnica menos capaz de detectar diferencias y tiene un mayor de riesgo de un error tipo 2 si los datos cumplen con los supuestos de los procedimientos paramétricos, que es esto se debe generalmente a que las estadísticas no paramétricas en realidad se realizan en rasgos de los datos originales. Aquí en análisis de datos, este proceso consta de aproximadamente 6 pasos. El primero es la preparación de los datos para el análisis. El segundo es la descripción de la muestra. Tercero, probar la confiabilidad de la medición. El cuarto es el análisis exploratorio de los datos. El quinto es el análisis confirmatorio guiado por la hipótesis, preguntas, objetivos. Y el último es el análisis post-hoc. Aquí en la preparación de datos para el análisis, el uso de
de computadoras ha aumentado durante la última década con paquetes de análisis de datos fáciles de usar que están disponibles para las computadoras. Limpiar los datos, aquí tenemos que imprimir el archivo de datos para poder examinar los datos en busca de errores. De lo contrario, se tiene que comprobar aleatoriamente la precisión de los puntos de datos y corregir todos los errores encontrados en el archivo de la computadora. Aquí en identificación de datos faltantes, tenemos que identificar los puntos que hagan falta, determinar si la información se puede obtener e ingresar en el archivo de datos y si a un gran número de sujetos les faltan datos sobre las variables específicas, se debe emitir un juicio sobre la disponibilidad de datos suficientes para realizar un análisis correcto y más exacto. Y en las transformaciones de datos, aquí los datos sesgados o no distribuidos normalmente que no cumplen con los supuestos del análisis paramétrico que mencioné anteriormente, a veces pueden transformarse de tal manera que los valores se distribuyan más cerca de la curva normal. Aquí en cálculos de datos y puntuación, aquí una variable utilizada en el análisis no se recopila, sino que se calcula a partir de otras variables y se denomina variable calculada. Aquí los resultados se pueden almacenar en el archivo de datos como una variable en lugar de volver a calcularse cada vez que la variable se utiliza para un análisis. Y en el almacenamiento de datos y documentación, si los datos se almacenan en un disco duro, una PC, se tiene que asegurar de hacer una copia de seguridad de la información cada vez que se ingrese más información y es aconsejable guardar una segunda copia de los datos archivados en un sitio separado que no tenga nada que ver con el disco duro o la computadora. Aquí en descripción de la muestra, el primer paso es obtener una imagen lo más completa posible de la muestra. Las variables demográficas como la edad, el sexo, la situación económica se analizan con las técnicas de análisis adecuadas y se utilizan para desarrollar características de nuestra muestra. Aquí probando la confiabilidad de los métodos de medición, la confiabilidad de las medidas observacionales o fisiológicas puede haber sido obtenida durante la fase de recolección de datos. En este punto es posible un examen adicional de la confiabilidad de los métodos de medición. Aquí análisis exploratorio de datos. Los investigadores neófitos a menudo omiten este paso y se lanzan inmediatamente a los análisis que fueron diseñados para probar la hipótesis o preguntas u objetivos. Este puede explorar los datos realizando medidas de tendencia central y dispersión y examinando los valores atípicos de los datos. Aquí el uso de tablas y gráficos para análisis exploratorios. Las tablas y los gráficos deben ilustrar los análisis descriptivos que se están realizando, aunque probablemente no se incluirán en un informe de investigación. Estas tablas y figuras se preparan con el único propósito de ayudar a los investigadores a identificar patrones en sus datos e interpretar los hallazgos exploratorios, pero a veces son útiles para informar los resultados del estudio a grupos seleccionados. Aquí el análisis post-hoc se realiza comúnmente en estudios con más de 2 grupos cuando el análisis indica que los grupos son significativamente diferentes, pero no indica qué grupos son diferentes. Aquí se debe realizar este análisis para determinar cuáles de los 3 grupos son significativamente diferentes. Aquí la elección de estadísticas adecuadas, procedimientos para un estudio. Aquí en la determinación de un procedimiento estadístico intervienen varios factores que son aproximadamente 9. Estos factores pueden estar relacionados con la naturaleza del estudio, del investigador o de la teoría estadística.
Aquí les voy a hablar de los 9 factores, que el primero es el propósito del estudio, la hipótesis, preguntas, objetivos, el diseño, nivel de medición, experiencia previa en análisis estadístico, nivel de conocimiento estadístico, disponibilidad de consultas estadísticas, recursos financieros y por último el acceso a computadoras. Y eso sería todo por nuestra parte.